basado en los cuentos y leyendas de J.S. Pascual. Los cuentos del abuelo, el gran ocelote. Hace mucho, pero mucho tiempo, en la época de los antiguos, en la tierra de la Gran Laguna, existían gatos grandes de piel amarilla como el oro. Comían insectos, animales silvestres y frutillas. Juntos, los gatos grandes y los antiguos cuidaban de esta buena tierra. La sacerdotisa, Tierra Negra 5, cuidaba del orden y equilibrio entre animales y hombres. Un día, de una cueva, en el Cerro de los Gatos, apareció un Isabie, una calamidad. Un gato gigantesco, del tamaño de una peña de cerro, y maulló y maulló. Todos los demás gatos se juntaron en el cerro. Aquel gato gigante enseñó a sus hermanos gatos a comer carne de gente, pues esta los hacía más fuertes. El soberano de estas tierras combatió con su ejército a los gatos de monte, pero el gran gato era invencible. Su piel no la cortaba la obsidiana. Sus garras eran tan filosas y rápidas, y esa tierra se llenó de sangre y dolor, pero sobre todo de miedo. En ese tiempo, un guerrero de una raza ajena y tal vez enemiga recibió noticias de la matanza en el Cerro de los Gatos. En una mesa de poder, habla con sus consejeros. Señor, mucha gente está acabándose en esa guerra. No es nuestro asunto. Tenemos un valle que cuidar. Cuando esa gente pierda la batalla y esos gatos no tengan que comer, cruzarán el río de las lágrimas y llegarán a nuestro valle. Esos gatos comen gente. Está decidido. Una alianza de guerra es lo que viene. Manden mensajeros. Reúnan a los guerreros coyotes. Marcharemos al Cerro de los Gatos. Y así, los dos ejércitos se preparaban para la gran batalla y planeaban la estrategia. El guerrero coyote dijo: Nuestras lanzas y flechas son mortales como precisas. Acabaremos con los gatos. Pero la piel del gato grande es el problema. Y de entre la multitud, la sacerdotisa, Tierra Negra 5, apareció con un guerrero a su lado. Alzando las manos, entregó su ayuda. Este es mi hijo, Lirio de Fuego, nacido de la tierra, agua y lumbre. Este es el cuchillo verde, hecho con obsidiana que todo lo corta. Y en este cántaro está el fuego eterno, corazón de tierra, la lumbre que todo lo quema. Que la cacería sea buena. Juntos, peleando hombro con hombro, los guerreros le abrieron paso con flechas y lanzas contra los gatos de monte. Para que el guerrero Lirio de Fuego se enfrentara al gato gigante. Para ese tiempo, el fuego eterno comenzó a hacerle hoyos a la olla que lo contenía y la puso de un color negro brillante. De esos hoyos
salían escupitajos de lumbre y con esta masa llameante golpeó la piel del gato gigante, quemándole trozos de su pelaje impenetrable. Preso de las quemaduras, el gato gigante cayó al suelo y con aquel cuchillo de obsidiana terminó con su sufrimiento. Aquel joven fue llamado el Señor de la Piel de Ocelote, Lirio de Fuego 8, pues gobernó aquella tierra con justicia y arropado con la piel del gran ocelote. Desde entonces, los gatos grandes nacen con la piel quemada a trozos y los gatos de monte nacen con la piel ceniza por la misma razón. Aquella batalla hermanó a estos dos pueblos y así nació una de las primeras alianzas entre guerreros coyotes y ocelotes. En agradecimiento, parte del fuego eterno fue entregado para que brillara por siempre en la ciudad sagrada, y una parte del cuchillo de obsidiana adorna el arma del general de los guerreros coyotes. La olla y el fuego eterno fueron regresados a la madre tierra por la sacerdotisa Tierra Negra 5 en el Cerro de los Gatos Grandes. La tierra en ese lugar es negra y solo los hombres pueden extraer el barro sagrado de este lugar. Por eso, cada noche de San Bartolo y cada noche de San Juan, bailan en ese cerro las bolas de lumbre que no queman. Pero esa es otra leyenda. La presente leyenda es típica de San Bartolo Coyotepec y Santa Cruz Jojocotlán. Los zapotecos la conocen como la batalla del Cerro de los Gatos Grandes y los mixtecos como la batalla de los guerreros coyotes. En San Bartolo Coyotepec son típicas las ollas de barro negro calado y las artesanías con este barro negro tan peculiar. Los hierberos y curanderos utilizan estas ollas caladas a la cual le colocan una vela adentro y con esa luz titilante buscan una hierba que solo crece en el Cerro de los Gatos Grandes, a la cual le llaman hierba mancha. La leyenda dice que esa hierba solo crece donde la sangre del gran ocelote tocó la tierra. Este cerro siempre fue cuidado por los guerreros coyotes, quienes custodiaron la entrada de la cueva donde salió el gran ocelote. La leyenda también cuenta que después de la batalla con los gatos grandes, muchos guerreros coyotes hicieron vida en ese lugar, comenzando el mestizaje entre mixtecos y zapotecos. La leyenda del gran ocelote, la batalla en el Cerro de los Gatos Grandes. Gracias por ver nuestro video. ¿Blandas o tlayudas? He ahí el dilema.